Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no tardes, ya noches. Estoy acostumbrado a darles las buenas tardes. En esta ocasión, las buenas noches por ahí, por cosillas técnicas. En esta ocasión el horario cambió un poquito, pero la información se mantiene con todos ustedes. La verdad es que el tema de hoy, de entrada les tengo que decir que es un tema bastante extenso y que lo vamos a dividir, yo creo, sinceramente yo creo que en unas tres partes. Sin embargo, ahorita voy a tratar de ir no lo más rápido posible, pero sí un poco lo más conciso posible. El tema, bueno, vamos a estar hablando de, o mejor dicho, los voy a invitar a que me acompañen a un recorrido histórico al culto a los muertos, es decir, a lo mejor cuando vieron ustedes el flyer que decía culto a los muertos se iban a imaginar una cuestión posiblemente relacionada con el culto a la Santa Muerte o con la santería, etcétera, etcétera. No, esto es diferente, es un poco más antropológico el tema. Sin embargo, pues yo sé que el tema sí causa cierto escozor, por así decirlo. Y como ya es costumbre, vamos a ver las redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador Radio, Veritas de Universus, el perfil personal de un servidor es asmisael.montenegro delers. Teléfono en cabina el 55, ya me volaron un número, 89, 69. Bueno, creo que sí es 89, 54, 67, 30. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, Centro de Arte y Cultura, a un servidor como Instagram como @asmisael. En TikTok me pueden encontrar como lord-asmisael, lo mismo que en la red de la ex, me pueden encontrar también como @asmisael. Pues, ¿qué les parece si, para no romper la bonita costumbre, nos vamos a ir con la primera rola de esta noche? Esta banda que iba a decir la palabra, pero no me van a censurar después. Esta banda me gusta mucho, es uno de mis gustos culposos, frikis, fresi gótico, darky. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Him y esto se llama Join Me in My Death. Esto es Veritas de Universus, no se muevan.
Ok, ya estamos de regreso. Me estaba acordando de un capítulo de Los Simpson donde Homero y Marge están en la iglesia y Homero le dice a Marge, Marge, ¿te acuerdas qué hacemos con esa canción? Algo así me acordé con la canción que estaba de Him. La canción de Los Simpson era Ingada la vida de Iron Butterfly. En algún lugar, ¿cómo era? En algún lugar en el Jardín del Edén, algo así dice el reverendo Alegría. Algún día la pondremos aquí, nada más que sí está bien, está tan larga como la cuaresma, son como 16, 17 minutos, lo mismo que una canción de Ex Japan que se llama Arte de Vida, Art of Life, que más o menos dura también, bueno, depende si es la versión de estudio o la versión en vivo, pero bueno. En todas las culturas, en la mayoría de las culturas, e incluso yo me atrevería a decir que también en las religiones, las expresiones en torno a la vida, la existencia misma y la muerte tienen un específico significado y también espacio para rendirle culto. Es decir, no se les puede ignorar tan fácilmente. En el caso de la muerte, va a resignificar muchas de las expresiones de los seres humanos, desde un punto de vista social hasta su condición más interna, es decir, el espíritu. Cuando se pretende realizar, por ejemplo, una investigación o un estudio sobre el culto a los muertos desde una perspectiva actual y ubicada en una región en particular, es necesario revisar precisamente el sentido de la muerte, el culto a los muertos a través de su historia, porque desde ahí se planifica o no todo lo que se pueda hablar o investigar al respecto. Este proceso es bastante importante porque podría ser incluso una investigación, como había mencionado, antropológica más que no, científica no, vendría a ser antropológica y un poquito religiosa. Vamos a ir avanzando poco a poco porque les comentaba que el tema es extenso. En este primer, digamos, bloque, por así decirlo, vamos a tratar de hacer una presentación del culto a los muertos o a rastrear el culto a los muertos desde un recorrido histórico. Me ayudé mucho con la representación que hace el doctor José Luis Cabría en el texto de Fichas sobre la muerte y el morir. Este texto está bastante interesante, ya que en él, de autoría de él, también ayudado por algunos otros colegas, posee una síntesis completa en donde desde la historia del culto a los muertos se presenta como un espacio esencial en la vida humana. Las fichas presentan todo tipo de argumentos frente a la muerte, pero en este caso vamos a ser un poquito más flexibles. Haremos un... por acá ya me está... Había un problemilla con la transmisión, no se preocupen, ya lo vi. Partir desde el tiempo neolítico, seguido por la antropología de Mesopotamia, a Egipto, con la música que le había puesto hace rato de Jim. Bien, vamos a partir desde el Paleolítico. Desde el periodo paleolítico en que se han encontrado rasgos de procesos fúnebres que datan de miles de años de antigüedad. Precisamente allí, en la denominada cima de los huesos, fueron descubiertos a 14 metros de profundidad los restos de 32 esqueletos pertenecientes a esta especie, en lo que parece ser un ritual funerario. Restos que constituyen la comunidad humana fosilizada del Pleistoceno medio más importante de la historia y que mostrarían que el Homo heidelbergensis ya enterraba de forma consistente a sus muertos, convirtiéndose así de cierta apreciación en el primer homínido en hacerlo, es decir, que no dejaban botado el cuerpo de algún pariente o alguien perteneciente a ese grupo o comunidad. Ahora bien, es necesario resaltar, por ejemplo, la conciencia sobre la muerte y los rituales fúnebres que se presentan en la cita. En la mente humana del hombre primitivo se reconoce, por ejemplo, una especie de rito para despedir a quienes dejaban de existir. Ese culto consistía en un proceso fúnebre poco elaborado, con ofrendas que cuentan con vestigios de los procesos frente a la muerte de los miembros de las comunidades. Posteriormente, en el Paleolítico más tardío, la práctica de la inhumación de los cadáveres es frecuente
e incluso bien atestiguada. El cráneo y el cuello de los esqueletos masculinos hallados en tumbas de este periodo, suelen estar rodeados de conchas agujeradas, dientes de ciervo, vértebras de pescado y pequeños discos de huesos, posiblemente restos de collares y de adornos, de gorros ornamentales e incluso una especie de diademas, lo que demuestra claramente que en este periodo los muertos tenían una importancia especial para la humanidad. No es nada fácil descifrar qué intenciones o cuál era el significado exacto, pero la partida de un humano generaba o sugería un rito. El periodo paleolítico entrega entonces una primera sospecha. Los muertos no eran indiferentes, contenían sentido para los humanos más cercanos, es decir, el hombre del Paleolítico superior aceptaba la existencia más allá de la muerte de una dimensión trascendente espiritual, aunque difícil de definir, es decir, no estoy hablando que ellos creían en un cielo tal cual per se, de hecho ellos no tenían una religión para comenzar desde ese punto de vista. Entonces, al parecer, estos ritos funerarios, estas primeras tumbas del Paleolítico que fueron encontrados, donde los esqueletos eran de cierta forma adornados, es una forma en la que ellos rendían culto o le rendían, no sé cómo llamarlo, tributo, precisamente a estas personas que ya no estaban con ellas. Ahora bien, más adelante, el siguiente periodo, que sería en el Neolítico, hace referencia a la época comprendida para que nos vayamos dando vamos a ponerle números a esto. Hacia el año 7000 a.C., en donde se presentó un avance significativo de la humanidad, se desarrolla, por ejemplo, la agricultura, el comercio, y en este periodo se denota un camino mucho más elaborado en relación con los ritos fúnebres. En las pinturas rupestres, en las paredes de los santuarios del estrato séptimo, aparecen cuervos o buitres que caen sobre cadáveres. Parece que estos eran expuestos en plataformas accesibles a cuervos o insectos con el fin de que dejaran limpio el esqueleto para su posterior enterramiento. Para representar a los hombres muertos se les pintaba sin cabeza. Esto demuestra que en el periodo neolítico el rito tuvo un avance significativo, el enterrar solo los huesos de un humano, hacer una serie de plataformas y el acompañarlos con ciertos ritos. Esto también demostraría que existieron nuevas valoraciones con respecto a la muerte, desde los momentos más antiguos de la existencia humana. Esto no pasaba en vano, que incluso con situaciones tan primarias en relación a las actuales, el signo, la estética, lo mistérico, lo místico y lo religioso hacían parte ya de los funerales o de estas cuestiones funerales. En el mundo de la cultura de Mesopotamia, y en especial en su concepción antropológica, se daba un doble argumento de lo que significaba un muerto, compuesta por Esemtu, que era el esqueleto, y Atemu, que era el espíritu. Debido a que en esta época se tenía una interpretación basada en lo sensible frente a todo, con esta concepción mesopotámica se desarrolla también una postura muy particular del culto a los muertos, en donde se empieza a notar los procesos de duelo frente a estos, las lamentaciones y los ritos más elaborados. El poema de Gilgamesh nos deja esto, el cual es un relato que cuenta una tragedia en relación a los dioses y los humanos, y en el cual se habla de una tragedia frente a la muerte, y como hay una manifestación de dolor y sufrimiento ante la pérdida de un ser amado. Todo esto puede reflejar que el culto a los muertos empieza a simbolizar un verdadero momento de dolor a la humanidad y se empieza a separar con un gran abismo de la vida y la muerte. La muerte ya es lamentada y no asumida como parte de la existencia, es decir, se va creando, ya lo que comentaba hace un rato, se va creando precisamente este culto tanto el culto a la muerte, es decir, el suceso de que la vida acaba, como el culto también a los muertos en estas formas de los enterramientos más primitivos. ¿Ok? Ahora, ¿dónde me quedé?
Los huesos, por ejemplo, como producto de la descomposición del cuerpo, se recogían y eran trasladados a otro lugar para ahí darles sepultura. En las tumbas se presentaba un interés por mantener un vínculo continuo con el difunto por medio de artículos personales, comidas, bebidas, y no tenían un funeral del todo establecido. En el antiguo Egipto, por ejemplo, es donde creo que vamos teniendo la representación un poco más fiel o el florecimiento más fiel de lo que era el culto a los muertos, no a la muerte, a los muertos. En el antiguo Egipto, en su inmensidad de representaciones artísticas, culturales, religiosas, va a alimentar aún más lo relacionado con los muertos. Realmente no es un secreto para la humanidad, para la mayoría de la humanidad, que el antiguo Egipto asentó hasta hoy en día símbolos imborrables de la memoria humana, la significación de la muerte. La muerte para el egipcio era solo un paso hacia la eternidad. De hecho, la vida de sus reyes estaba marcada por un destino mucho mayor de lo que vivían. Ellos tenían la creencia de que sus reyes continuaban la existencia hacia el sol o renacían en ciertos animales. Ahora, esto aquí ya es un poquito más importante comentarlo o ahondarlo, porque los egipcios entonces no solamente pasaron a diseñar una especie de inframundo donde se tenía que pasar ciertas pruebas, que incluso existía algo a lo que se le llamaba el libro de los muertos, que era una guía para poder pasar todas estas pruebas y trampas y poder llegar finalmente hacia un lugar donde el alma iba a ser pesada en una balanza, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya habían construido, vamos a decirlo así, ellos ya habían construido todo un mundo de la muerte. Tenían incluso dioses concebidos específicamente para juzgar allá abajo y para estar en las pruebas que tenían que pasar en el inframundo. Entonces, en ese sentido, vamos a ahondar ahorita un poquito más en la cultura egipcia. No sé, por ahí, Inge, Ariel, ¿cuánto nos queda antes del primer corte musical? ¿Cuánto nos queda antes del corte musical? 10 minutos antes del primer corte musical. Ok, entonces yo creo que así terminamos el bloque de los ejercicios antes de la siguiente canción. Ok, ya vi. Ahora, el culto a los muertos en el antiguo Egipto está cimentado en la forma de cómo enterraban a sus reyes. Sin embargo, se conoce que también el culto se vio fortalecido entre el pueblo. Por eso, junto al cadáver escogido, cuya posición evoca la del embrión en el seno materno, se acumulaban alimentos, objetos de tocador, armas y con frecuencia imágenes de contornos femeninos. Aquí hay una primera parte de lo que fueron los ritos funerarios más primitivos en el antiguo Egipto, aunque en ocasiones incluso se llegó a mencionar que el culto no fue unificado precisamente por lo extensivo del imperio, es decir, que por lo grande que era el imperio no hubo un culto funerario estándar o que se siguiera en todo el antiguo Egipto. Para el egipcio común, la tumba era sinónimo de olvido, por eso hacía de ella algo materialmente significativo y atrayente. Es por eso que el pueblo inició a fortalecer el culto a los muertos con una serie de manifestaciones y ritos, porque la oportunidad de experimentar la salvación de las almas solo era dada a los reyes o a personajes influyentes como sacerdotes o generales. Dentro del rito funerario, el primer paso era el de darle conservación al cuerpo mediante la famosísima momificación, proceso milenario que promovía la conservación del cuerpo mortal, es decir, el recipiente. En segundo lugar, el rito presentaba una intervención en los órganos más vitales y sensoriales del difunto, en donde se abrían unos orificios significativos para permitir que el difunto, aún estando muerto, tuviera la posibilidad de seguir utilizando estos órganos y no muriera del todo, según la creencia. En la cultura egipcia existen numerosas creencias frente a los muertos, en donde el pueblo egipcio con el tiempo se empezó a ver involucrado en estas creencias y sobre todo a ser partícipes de ellas de forma activa. Muchas supersticiones, muchas figuras tanto humanas, animales y espaciales iban a influir sobre todo el mundo de los muertos. Egipto dio la posibilidad de engrandecer los funerales, de permitir que todos ellos tuvieran la posibilidad de creer en un más allá en términos positivos. Es decir, ellos todavía no tenían la concepción
de un, tal vez un infierno. Sí, cuando no se pasaban las pruebas, que se pesaba el alma en esta balanza y pues nomás no cascaba. Entonces ahí lo que pasaba es que ellos entraban en un lugar, hagan de cuenta, como totalmente oscuro, totalmente silencioso, es decir, la nada, vamos a llamarlo. No era un infierno tal cual, pero digamos que era la nada. Ahora bien, cuando ya se tiene ¿cómo llamarlo? Esta concepción, todos estos preparativos que se le hacen al cuerpo, cómo iban a influir eh, en lo relacionado, por ejemplo, con los reyes, sobre todo, ustedes saben que, por ejemplo, la tumba más famosa que se debió encontrar hace más de 100 años fue la de Tutankamón. Pero lamentablemente hay muchas otras tumbas, como por ejemplo no se sabe dónde quedaría Keops, ese hombre al cual se le construyó una de las más grandes pirámides que están ahora en Egipto y que fueron también en algún momento una de las grandes maravillas del mundo. Se dice que, por ejemplo, esa tumba no fue saqueada, simplemente el rey fue sepultado en otra parte, y hasta ahorita no estamos hablando de que ya pasaron 4.000 años o más de 4.000 años, y no sabemos dónde está ese rey, lo mismo que otros personajes. ¿A dónde voy con esto? Bueno, en la actualidad es de gran valor que sobre todo en Egipto se conserven los textos que hablan de la importancia de la tumba. Es decir, para los egipcios era tan importante, por ejemplo, el preparar la momificación, preparar el cuerpo, enterrar al hombre la mayoría de las veces era enterrado con sus posesiones más valiosas, y se han encontrado tumbas donde fueron enterrados incluso con sus mascotas, con gatos, con caballos, por ejemplo. Si eran gente más poderosa, eran incluso cuando morían, sus esclavos y sus esclavas eran también muertas y eran depositadas junto con él para que le siguieran sirviendo en la siguiente vida. Un pueblo también contemporáneo, me refiero al pueblo hebreo, la condición de muerte hebrea o en el pueblo hebreo va a ser fundamental en la comprensión de la muerte cristiana. Se podría decir que las raíces del cristianismo frente a la muerte se encuentran precisamente en la muerte hebrea, o cómo ellos tienen representada, o cómo ven, con qué ojos veían, porque ahorita ya no es el pueblo hebreo, ya es el pueblo judío. El hombre, en lo relacionado con su composición, según estaba compuesto de dos realidades fundamentales llamadas Nefesh, el Basar, y por el Ruach, que es el hálito de Dios en la vida humana, es decir, como el soplo de vida, vamos a llamarlo. La muerte sería, por lo tanto, algo natural al separación o disociación del basar, es decir, la carne, el recipiente, del ruaj, que es el hálito vital o el aliento de Dios, o el aliento vital, en la que cada elemento vuelve a su lugar de origen, la carne a la tierra y el espíritu a Dios. Con el sudor, por ahí decía, les voy a leer un pequeño texto del Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y en polvo te convertirás. Pero ahí está hablando solamente lo que comentábamos, está hablando de la carne solamente, es decir, del recipiente que contiene el hálito de Dios. Ya se presenta de manera formal uno de los indicios más integrales de lo que hoy preside el culto a los muertos, en donde bajo esta concepción de cuerpo, como Nefesh, Basar y Ruach, todo debe celebrarse en la realidad de cada uno de estos elementos. Cuando se dice que la carne o el cuerpo deben volver a la tierra, nos están dando una razón del porqué de los funerales y la necesidad de llevar a cabo ciertos ritos funerarios, sin importar, en este caso, la cultura, o sin importar la religión que se profese. Es importante también, por ejemplo, resaltar el término tierra y no bóveda u osario, debido a que para muchos el ser humano debe ser sepultado en tierra y no en otra cosa. Aquí viene una palabrita que es osario o bóveda, esto porque incluso en el tiempo del maestro Yeshua, se tenía la tradición de que cuando fallecía un judío, era
amortajado y después era depositado en una tumba que no se abría en 1 o 2 años, es decir, estaba totalmente sellada. Cuando regresaban nuevamente a esa tumba a abrirla, entonces se daban a la tarea de separar lo que quedara de carne, en este caso el nefesh basar, del cuerpo, y entonces ya tomaban todos los huesos ya eran limpiados, eran incluso secados al sol, y etcétera, y eran depositados en una pequeña urna que medía más o menos como unos 40 centímetros, unos 30 de alto, perdón, unos 25 de fondo. Los huesos eran depositados ahí y se cambiaba de lugar esos huesos, se llevaba a otro lugar, hagan de cuenta como una especie de lo que hoy venden nichos, eran nada más que en aquel tiempo no era nicho, tal cual era una cueva grande, donde eran depositados estos nichos, y en cada nicho eran depositados estos osarios con los huesos. En la cultura hebrea el culto a los muertos tenía una particularidad. Para ellos, por ejemplo, el enterrarse era dormir con los antiguos padres, regresar con sus antepasados. También sus funerales estaban marcados por algunas particularidades. El duelo israelita o hebreo, en particular el llanto o la lamentación y el cántico de lamentaciones fúnebres formales, era semejante al de sus vecinos. Dentro del culto a los muertos entre los hebreos se veía mucho la llamada nigromancia, lo cual tuvo a la ley israelita a prohibir estas prácticas, porque de esta forma se defendía la presencia de Yahvé en medio de la muerte. La brujería entonces influiría de manera significativa en la práctica funeraria de los israelitas. La cultura hebrea entonces también tenía una oposición por el duelo a los muertos, debido a que los muertos descansaban en Dios y no tenían la posibilidad de regresar del más allá. Es por eso que se afirma, según algunas fuentes, que entre los israelitas no se dio el culto a los muertos apropiados, es decir, era otro tipo de culto, pero es decir, cuando ya fallecía, ese culto se terminaba cuando los huesos eran depositados en el osario, y hasta ahí. No había otro tipo de culto como en las otras religiones, es decir, no tenían la concepción de un infierno, por ejemplo, de un purgatorio, de un cielo, de un paraíso. Algo bastante interesante. Y bueno, hablando de interesante, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? Esto ya es a la media del programa. Esto que vamos a escuchar a continuación. Apenas hoy descubrí esta intérprete, que se las voy a recomendar muchísimo. Ella se llama Melanie Martínez, y esto que vamos a escuchar a continuación se llama Death. Esto es Veritas de Universos. No se me muevan de donde están. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo.
Cuando queden... Sí. ¿Me haces así cuando mandemos la canción? Va. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya regresé, andaba por allá, llenando el pepsilindro. Ay, voy a ver si no me censuran el comercial, güey. No, ya nadie dice pepsilindro. Nada más los maniáticos allá del tianguis del Rock Show, allá saliendo del Metro Hidalgo, donde venden un buen de cosas, coleccionables, pero bueno. Pongámonos serios. Nos habíamos quedado en la concepción o cómo tenían la concepción los hebreos hacia la muerte, que realmente ellos no tuvieron o no llevaban a cabo un culto a los muertos. Llegaban nada más hasta cierta parte y de ahí ya no. De hecho, en la cultura hebrea también tenía ciertas concepciones, y esto lo describe, por ejemplo, Jeremías, el profeta Ezequiel, los cuales participarían en funerales, y Ezequiel ni siquiera se lamentó por la muerte de su esposa. O sea, no es que el hombre no tuviera corazón o que no hubiese amado lo suficiente a su esposa cuando esta falleció, pero es que dentro de su cultura, dentro de su religión, la hebrea, la israelita de aquel tiempo, estamos hablando de hace 3000 años, poco más. Ellos no se lamentaban cuando moría una persona por la concepción que les había comentado, de que sabían que el cuerpo iba a la tierra, es decir, regresaba a donde había salido. El polvo eres, polvo te convertirás, y el espíritu o el hálito de vida o el hálito de Dios regresaba precisamente con Dios. Es decir, ellos estaban, entre comillas, no todos obviamente, pero ciertas personas sí estaban en paz cuando falleció una persona. Obviamente causaba cierta tristeza, pero tenían esa concepción de que su familiar o esta parte que vendría siendo el alma o el espíritu ya se encontraba con el Dios Padre o con el Dios creador. Ahora, hay textos hebreos que se conservan todavía y que hablan precisamente de algunas tradiciones sobre la muerte. Textos bíblicos ratifican algo de lo que significaban los muertos dentro de la cultura hebrea. Por ejemplo, no rapéis en redondo vuestra cabellera, no cortéis los bordes de vuestra barba, no haréis incisiones en vuestra carne por un muerto, no os haréis tatuajes. Yo Yahvé, vosotros sois hijos de Yahvé, vuestro Dios, no os haréis incisión, no nos haréis tonsura entre los ojos por un muerto. Está bien enredado, pero en primera, fíjense, no raparás en redondo vuestra cabellera. O sea que aquí no aplica eso de cerrando ciclos y me corto el pelo. No recortarás los bordes de la barba, tomando en cuenta que la barba generalmente para ellos crecía, ¿cómo decirlo? Crecía así, pero a veces se redondeaba para darle forma, entonces estaba prohibido que si alguien demostraba una especie de luto, se redondeara la barba. Tatuajes, que también no se hicieran tatuajes, que yo creo, ahí sí es cada quien, ¿no? Ahí sí cada quien, y lo digo porque soy una persona que tiene tatuajes, pero me refiero más en el punto de vista de que cuando uno se convierte en padre, por ejemplo, se tatúa la fecha de nacimiento de su hijo. Cuando lamentablemente muere una persona muy cercana a uno, se tatúa también esa fecha porque es algo importante para uno. Entonces, en ese caso, los tatuajes, pues no hay que ahondar mucho. El Dios de Israel era considerado como el Dios de vivos y la muerte se presentaba como contraria a ese Dios. El Dios de Israel va a presentar todos los rasgos característicos de un Dios que se encuentra presente, dinámico de la vida en el pueblo, y todo esto reafirmado en la vida y acontecimientos del pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de la historia. Sus experiencias son experiencias de Dios con pasado recordando y futuro esperado.
Es el Dios del Éxodo, cuya aparición experimentó Moisés en el Joreb. No es un Dios local de esa montaña, sino que precede a su pueblo hacia la libertad y lo hace como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios abandona su lugar santo y se convierte en el Dios que precede a su pueblo y que camina junto a él. Se pone en camino juntamente a su pueblo para llegar hasta un sitio en reposo. El Dios que es comprendido por el pueblo hebreo lo considera cercano, un Dios que camina, que vigila, que protege, es un Dios de vida, no es un Dios inmóvil, indiferente, muerto. Por eso la muerte para el pueblo de Israel tenía un significado de todo lo contrario a Dios. Su Dios significaba todos los procesos de vida que ellos experimentaban. Para los patriarcas, el Dios que ha iniciado una historia con un pueblo y de la cual fue protagonista. La experiencia del Éxodo como un signo innegable de vida al proporcionar la libertad de la esclavitud y de la muerte. Pero ojo, y esto me gustaría mucho que hiciéramos en algún momento un programa especial aquí en Veritas. No sé ustedes cuántas veces han leído la Biblia o cuánta de la Biblia han leído, me refiero al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque ¿a qué viene esto? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, que termina, me parece que después de los Salmos, van a encontrar con una representación o se van a encontrar con un Dios celoso, vengativo, sanguinario, mala onda, vamos a ponerlo, por no decir otra palabra para no faltar al respeto. Y el Dios que aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya es uno totalmente diferente. Es un Dios amoroso, es un Dios que perdona, es un Dios que escucha, es un Dios, es un Padre, no es nada más el Dios que te creó, es un Padre tal cual como el que tenías aquí en la tierra, allá arriba también tienes un Padre. Entonces vamos a hacer un programa acerca de eso porque también me parece bastante interesante platicar acerca de eso, la concepción que tenían estos hombres acerca de Dios y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué se oye? Escuché un ruido medio raro del tic, 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 tic. Ah, ok. Es el duende. El duende anda como, ya entrando la primavera, pues el duendecillo aquí en cabina ya encontró a su duendecilla. Entonces, pues allá anda Felipe y con tenis, el duendecillo de cabina de Circo Volador Radio. Ahora bien, Dios concebió en términos de futuro, también proporciona la señal de que Dios quiere vida para su pueblo. El hecho de proporcionar que la historia continúe en su pueblo, que el camino se haga posible en la historia humana, refleja la vida y no la muerte. El Dios de la esperanza es Él mismo, el Dios que viene. Esto aparece en el libro de Isaías. Cuando Dios venga con su gloria, llenará con su esplendor el universo, todos le verán y Él devorará eternamente a la muerte. Este futuro es el modo de ser de Dios en la historia. Cierro la cita. Los procesos frente a la muerte por parte del pueblo hebreo experimentan síntomas de vida y no de muerte. Es por eso que la muerte va a ser contraria a Dios, porque el pueblo no comprenderá a Dios en términos de muerte. La muerte y Dios no se pueden unir de ninguna manera, porque Dios para ellos ha prolongado la historia, la vida misma, es decir, esperanza. Esto en el punto de vista hebreo, que esto también me gustaría mucho que se hiciera un pequeñísimo parteaguas de lo que estoy diciendo. Ojo, no es lo mismo el pueblo hebreo, ese pueblo que descendió de las 12 tribus de Israel, que vivió en el Egipto, que vivió en ese éxodo. No voy a decir que fue esclavizado porque ya está totalmente demostrado que no estaban esclavizados, pero que simplemente pues, no tenían a dónde ir. Ese pueblo es del que acabo de hablar y hay una diferencia muy grande entre eso, es decir, el pueblo hebreo y lo que se conoce hoy en día como el pueblo judío. Y eso lo platiqué también en uno de los programas que hice desde la casa de todos ustedes la semana pasada en los especiales de Semana Santa, cuando denotaba precisamente eso, que por ejemplo en el tiempo del maestro Yeshua, si bien todos se hacían llamar porque
llevaban a cabo la religión judía, pero no todos eran judíos per se, es decir, había fariseos, saduceos, no recuerdo, o sea, estaban divididos en varias facciones. Entonces, que sí quiero que quede bien firme el asunto de que lo que acabo de platicar con ustedes es acerca nada más del pueblo hebreo. Después dejan de ellos autodenominarse como el pueblo hebreo y pasan a ser el pueblo judío, como hoy en día se les sigue conociendo. Ahí va a ser un comentario, pero mejor no, porque Facebook es bien sensible con ciertas palabras y temas. Ahora, si nos enfocamos un poquito, creo que todavía hay chance, ¿no?, de que nos aventemos ese pequeñísimo bloque antes de que... Ok. Si nos enfocamos un poquito más a lo que es específicamente el pueblo judío, la muerte dentro del judaísmo va a poner en relieve factores importantes dentro de esta serie de programas en relación al culto a los muertos, porque va a cimentar toda la experiencia cristiana frente a la muerte por la relación tan conocida que se tiene entre el judaísmo y el cristianismo. Al entrar el conocimiento del culto que se realizaba a los muertos en una religión tan influyente que a su vez recibe miles de tradiciones frente a los cultos y ritos, se puede empezar a perfilar la muerte cristiana y su argumento fundamental de lo que hoy se conoce como culto a los muertos en muchas sociedades. Yeshua, el Dios hecho hombre, va a ser enterrado dentro de la tradición judía, guardando cada paso y detalle que va a requerir su entierro. El propósito de esta parte es entender el funeral con el contexto del siglo I en el mundo judío. Lo que se conoce de la muerte judía es que había un especial cuidado con el tema de la purificación del muerto y de quienes estaban alrededor de este, es decir, del muerto. Cito: a la prótesis o velatorio le seguía una procesión fúnebre solemne hasta la tumba 3 días después de la muerte. Se cierra la cita. Ya en esta cita se habla de un velatorio que antiguamente no se llevaba a cabo en ninguna otra cultura. Simplemente se tenía al difunto, se llevaba a cabo el procedimiento ya fuera la cultura o la religión, y después se decidía si el cuerpo era, por ejemplo, enterrado o era incinerado. En el caso del pueblo judío sí tenían esta cuestión de, podría yo decir, no que fueran los únicos o los primeros, pero que sí fueron de cierto modo precursores en este sentido de llevar a cabo una especie de velorio. Ahora, situación que hasta hoy en día en muchas culturas sabemos que se conserva, pero lo interesante es recoger de aquí que entre los judíos se mantenía un entierro, es decir, se proyectaba una serie de ritos o momentos a la hora de dar sepultura a alguien. Cito: los ritos en el cementerio no presuponían los conceptos posteriores de una vida después de la muerte o una resurrección de la persona fallecida, sino que más bien su objetivo era crear un sentido de conexión o continuidad con el difunto, una especie de ¿cómo decirlo? Y lo voy a decir a lo mejor de manera burda. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Y le voy a aplicar todavía algo muy mexicano. Arrieros somos y en el camino andamos. Una onda así tenían los primeros siglos el pueblo judío en relación con a la hora de llegar al cementerio. Hacían esta cuestión de despedirse, pero despedirse de cierta forma, pero también lo que acabo de decir, esto no es un adiós, simplemente es un hasta luego. Ahora, en ese momento ya se empieza a despellejar las dudas frente a una de las posibles intenciones con respecto al sentido de las sepulturas, a los cementerios y a su significado. En el judaísmo se creía que la persona fallecida de algún modo seguía presente, mediante su recuerdo o mediante el simple hecho de tener una tumba, un lugar donde su cuerpo descansara. La experiencia de hacer un lugar para el descanso eterno dentro del judaísmo tendría que significar un lugar de presencia o de continuidad de la existencia de cualquier modo de la persona. Cito: los difuntos eran recordados, su presencia era sentida y al tiempo que se les alababa, también se les lloraba. Las tumbas dentro de esta religión eran diversas según el caso de la muerte, porque para los criminales en su mayoría se daba el entierro en fosas comunes que hoy en día todavía existen, y los demás en tumbas distintas de varias formas, porque era una deshonra y una maldición no tener una sepultura digna. Cita:
Se han descubierto cementerios israelitas de los diversos periodos de su historia y de los tipos de tumbas, los cuales son diferentes. La tumba simple, la fosa rodeada de piedras y cubierta también con piedras, las cuevas naturales y las tumbas excavadas en rocas fáciles de horadar. Ahora sí que, dependiendo de la posición económica de la gente, era donde quedaban o era depositado el cuerpo y subsecuentemente los usuarios. Se podría entonces decir que existía una contradicción entre los distintos ritos o tiempos del entierro entre los judíos, por lo que generalmente interesaría conocer es que entre ellos el entierro y la tumba representaba algo significativo relacionado totalmente con su fe. También es importante mencionar que antes de dejar el tema del culto a los muertos en el caso específico de los judíos, se menciona el asunto relacionado con lo que se le llama la impureza. El cuerpo, sobre todo en descomposición, va a significar un contacto con lo prohibido dentro del judaísmo, y por eso era importante el lavatorio del cuerpo antes de su entierro y en muchas oportunidades el disimular las tumbas para que no se tuviera contacto con ellas. Aquí parece nacer la razón del lugar llamado cementerio, el cual dentro de su ubicación geográfica debía estar distante de la población, es decir, en las afueras de la ciudad o del poblado, etcétera, para evitar la impureza y junto con eso la profanación o el irrespeto para el difunto. Todo esto no quiere decir que para el judaísmo la muerte en sí tuviera algo negativo, sino que la pureza en todos los sentidos va a caracterizar el paso entre la vida y la muerte para ellos. Las pruebas arqueológicas también nos indican que el culto a los muertos era habitualmente practicado entre los israelitas a pesar de numerosos intentos de suprimirlo. Encontramos en las tumbas hoyos en las ofrendas, orificios, botes de conserva sobre las cabezas de los cadáveres y agujeros con forma de copa, todo lo cual confirma las visitas periódicas para comunicarse con los muertos después de que la tumba se hubiese sellado, como también para hacerles ofrendas de comida y bebida. Algo, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Cómo se puede llegar a cruzar las religiones, las culturas, las tradiciones. Algo que aquí en México, que lo trajeron desde España, obviamente, algo aparece también y lo realizamos muchos de nosotros para nuestros difuntos, precisamente en vísperas, en los primeros días de diciembre, 1 y 2 de noviembre, pero que esto ya se veía desde atrás, en una cultura totalmente diferente de nosotros, pero es también interesante. Creo que ya vamos a comenzar a despedirnos para la última rolita. Lo vamos a dejar aquí, la primera parte, porque como les adelantaba, yo creo que sí nos vamos a ir incluso hasta una tercera parte, porque está bastante extenso este tema, y sinceramente creo que es importante e interesante esta cuestión de cómo a lo largo de la historia se le ha rendido culto a los muertos. Agradezco mucho a la gente que haya visto los programas la semana pasada, los programas que realicé desde la casa de ustedes, especiales de Semana Santa. 2 de ellos ya están en YouTube, el otro está aquí pendiente en el Facebook del programa. Como siempre, como cada semana, les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado. Estoy atento a sus dudas, comentarios, sugerencias acerca de los temas de qué quieren que hable. Por acá está conectando el buen Alonso. Hola, tarde, pero sí sueño. Mi hermano, ahora sí se te hizo tarde. Llegaste nomás a repartir saludos y a la batiseñal, porque el programa ya se acabó. Nada más por esta ocasión hubo por ahí cosillas técnicas, pero ya vamos a regresar a la normalidad más adelante. Yo te escribo al ratito para decirte qué onda con eso. Agradezco también a la gente que estuvo por ahí viendo la transmisión, que va a ver la repetición del programa. Les pido por favor que se suscriban a mi canal de YouTube, busquen así Veritas Day Universus o pídanme el link por inbox, se los hago llegar. Como cada semana también agradezco allá en cabina al ingeniero Ariel Galván, ahí controlando los botones, y los voy a dejar con esta última rolita que corre a cargo una banda que a lo mejor me van a mentar aquella o me van a decir de cosas, pero aquí hay para todo. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Ghost y se llama Darkness and the Heaven. Esto fue Veritas Day Universus. Nos vemos, nos escuchamos. Larga vida y prosperidad.